Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el estrecho de la Florida para adentrarnos en la isla de Cuba hasta alcanzar Pinar del Río, para allí encontrarnos con un querido amigo, Jorge Núñez Hernández, autor del libro Jacques Maritain y el humanismo cristiano para Cuba, con quien estaremos conversando acerca del humanismo cristiano y la importancia para la reconstrucción de Cuba. Acompáñenme. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde con un amigo muy estimado que nos acompaña desde la isla de Cuba, desde Pinar del Río, y se trata del hermano Jorge Núñez. Jorge, bienvenido a En la Iglesia. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por la entrevista, Rafael. Gracias por esta oportunidad. Y saludo a los demás amigos que están en el aire. Muy bien. Jorge, tenemos una costumbre en el programa y es comenzar con una oración. Por favor, ¿puedes tú hacernos la oración inicial? Sí, perfectamente. Señor Jesucristo, te pedimos que intercedas por la iglesia ante el Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser cada uno de nosotros mejores cristianos para que podamos reflejar en nuestras vidas el amor de Cristo y que María nos acompañe siempre en este camino. Oh Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y eternamente amén. Tengo que manifestarte, Jorge, que después de tanto tiempo que no hablábamos, no conversábamos, me da alegría poder tenerte en el programa. Recuerdo cuando sacaste a la luz pública aquí en Miami uno de tus libros, fui a cubrir ese lanzamiento del libro y pudimos conversar un poquito. Pero en esta oportunidad quisiera, y es el propósito de este programa, que nos ayudaras a dar a conocer lo que es el humanismo cristiano. Y un personaje, un filósofo francés, un escritor muy fructífero, que es Jacques Maritain. ¿Okay? Y la gran mayoría de nuestros oyentes, estoy seguro que pocos han oído hablar o han leído a este hermano nuestro, y que representa un pilar fundamental en la iglesia y en el desarrollo del humanismo en general, pero con su especialidad en la catolicidad. Háblanos un poquito, Jorge, porque sé que eres uno de las personas que conozco que tiene un conocimiento profundo y que tu vida y tu actuar están marcados y llevados por el pensamiento del humanismo cristiano. Para comenzar, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Jorge Núñez? ¿Cómo es tu formación?
y por qué el humanismo cristiano de Jacques Maritain te ha seducido y ha marcado tu vida. Gracias nuevamente, Rafael. Yo, bueno, me llamo Jorge Núñez, soy licenciado en microbiología, lo estudié en la Universidad de La Habana. Pertenezco a una comunidad católica aquí de la diócesis de Pinar del Río, que es la recientemente nombrado Santuario Diocesano de la Virgen de la Caridad del Cobre. Soy un laico comprometido con mi parroquia, así me gusta que me vean. Siempre me ha llamado la atención el mundo de la ciencia, pero también el mundo de la literatura, de las letras y también la filosofía. Y fue interesante porque llegó un momento en mi vida como católico que yo tenía una necesidad de encontrar qué es lo que quería Dios para mí, cómo es que podía darle cauce de alguna manera a mi compromiso dentro de la iglesia, y providencialmente cayó en mis manos el libro Humanismo Integral del filósofo católico Jacques Maritain. Hasta ese momento yo no tenía ninguna referencia sobre Maritain, pero el libro sí me marcó y sí sentí que tenía mucho que decirme a mi formación como católico, y ese fue el primer paso. Ya a partir de ahí fueron sucediendo otras cosas. Conocí personas del Instituto Jacques Maritain de Cuba, que radica en Miami. Conocí que existía un instituto dedicado a Jacques Maritain internacional que radica en Roma. Conocí amigos del Instituto Jacques Maritain de Argentina. Conocí otros libros, pude leer otros libros de Jacques Maritain sobre otros temas, y él me abrió un espectro muy amplio del diálogo entre la fe y la razón, la fe y la filosofía, la fe y la vida intelectual. Es decir, gracias a Jacques Maritain pude entender mucho más que el pensamiento, la filosofía y la ciencia puede dialogar de una manera muy rica, de una manera muy amplia y profunda con la fe, y que de la misma manera la fe tiene mucho que aportar y mucho que decir a la vida del intelecto, a la vida del pensamiento, a la vida de la ciencia, de la cultura y del arte. Ese fue mi principio, el humanismo integral, que me sigue pareciendo un libro particularmente valioso para el mundo tal y como lo conocemos en el siglo XXI. Jorge, sería interesantísimo que pudieras darnos una pincelada de ese ser humano, de ese escritor, de ese filósofo, Jacques Maritain. ¿Quién fue Jacques Maritain? Maritain fue un filósofo católico del siglo pasado. Tuvo una vida muy larga. Él nació en 1882 y murió en 1973. Tuvo una vida muy larga y muy fértil. Fue un hombre profundamente inquieto. También yo me siento de alguna manera cercano a él, porque él también comenzó estudiando una carrera de ciencias biológicas hasta que cambió más para el aspecto de la filosofía. Él era un hombre que buscaba la verdad. Creo que es la mejor manera de definirlo. Él era una persona que buscaba fervientemente, apasionadamente, la verdad. Y para no extendernos demasiado, él, siendo una formación familiar más bien liberal y más cercana al protestantismo, que miraba con mucha sospecha, por decirlo con delicadeza, a la Iglesia Católica, pues en esa búsqueda a la verdad, buscando la verdad, primero, su primer gran paso fue conocer la obra de Henri Bergson, un gran filósofo francés también, premio Nobel. Y Bergson fue la primera persona que le mostró la posibilidad del absoluto, que era algo que se negaba en el ámbito académico y filosófico de la Sorbona de su tiempo. Y Bergson fue el primero que le movió un poquito, como decimos los cubanos, que le movió un poquito el piso, a mostrarle la posibilidad de que el ser humano era capaz de
alcanzar el absoluto y que el absoluto en sí mismo existe. Después de eso, he conocido también a un escritor católico muy apasionado que se llamaba León Blois. León Blois era una persona que vivía la fe con una pasión extraordinaria y a través de León Blois, él y su esposa Raiza, cuyas vidas estuvieron extraordinariamente unidas en su vínculo y su compromiso político y su compromiso con la filosofía y con la iglesia. Raiza era una judía de origen ruso, también muy inquieta, y ambos conocieron de primera mano la fe gracias a León Blois. Pero con el tiempo llegaron a conocer primero Raiza y después Maritain a Santo Tomás de Aquino. Esa fue su completa iluminación para la filosofía, para el camino del pensamiento. Porque lo que conocía como filosofía Maritain anteriormente a Santo Tomás no era algo que le convenciera ni que le ayudara a comprender a la fe y la filosofía. Santo Tomás de Aquino ya le hizo la diferencia, ya fue su completa iluminación en la vida intelectual, en la vida del pensamiento. De tal manera que Jean Maritain se dedicó a acercar a Santo Tomás de Aquino al siglo XX. Jean Maritain no debería considerarse un neotomista. El prefijo neo a veces puede ser un poquito ambiguo y nos puede llegar a hacer creer que él busca un reacomodo de Santo Tomás de Aquino al pensamiento del siglo XXI, y no fue así. Él se esforzó por acercar el siglo XXI a Santo Tomás de Aquino. Él trató de mostrar a Santo Tomás de Aquino tal cual era, a reinterpretar la realidad del siglo XIX, del siglo XX, tal como lo veía Santo Tomás de Aquino. Trató de mostrar a Santo Tomás de Aquino en su mayor pureza y en su mayor limpieza. De tal manera que Jean Maritain se considera como uno de los grandes promotores del renacimiento tomista, que era algo que la Iglesia y los papas habían venido deseando desde el siglo XIX. Ese es básicamente Jean Maritain, un hombre que trató de acercar a Santo Tomás de Aquino al siglo XX y produjo una obra literaria vastísima que abarcó muchos campos, como la filosofía, dentro de la filosofía, la metafísica, la lógica. Escribió sobre poesía, sobre historia de la filosofía, sobre derechos humanos, sobre teoría del hombre y el Estado, sobre historia, filosofía de la historia. Es decir, la obra de él fue particularmente vasta y abarcó casi todas las esferas del pensamiento. Wow, impresionante, Jorge. Sí, Jorge. Jorge, ¿de qué manera pudiéramos darle a entender a nuestros oyentes qué es el humanismo y qué es el humanismo cristiano? Y específicamente el que plantea Jacques Maritain. Sí, el humanismo como concepto fue algo que comenzó a surgir en el Renacimiento. Y fue una escuela de pensamiento, si se quiere, una manera de comprender la realidad, si se quiere, que fue tomando distancia poco a poco del cristianismo. Sí, el humanismo es una manera de afirmar al hombre a tal extremo que llegamos al siglo XX con un humanismo, por ejemplo, tan ateo como el de Jean-Paul Sartre, que ya buscaba comprender al hombre en base a sí mismo. Existen dos maneras básicas de comprender al hombre: comprender al hombre centrado en sí mismo, o comprenderlo en relación a su apertura a la trascendencia. Básicamente, todo humanismo se edifica, se construye desde una antropología, esto es, desde una manera propia de comprender al hombre. Por ejemplo, un humanismo marxista considera que Dios no existe y que combatir la religión
es la manera necesaria de hacer que el hombre sea pleno. Obviamente un humanismo de raíz cristiana lo ve de otra manera, porque creemos que en la trascendencia alcanzamos nuestra plenitud. Por tanto, aunque Jean Maritain se le considera particularmente unido al humanismo cristiano en el siglo XX y demás, el humanismo cristiano realmente existe desde la encarnación del Verbo, desde que el cristianismo surgió en la historia. ¿Por qué? Porque desde Cristo se comprende al hombre. Lo que pasa es que el discurso del humanismo con ese nombre surgió en el siglo XX, pero desde el principio las concepciones cristianas sobre el hombre son las raíces del humanismo cristiano tal y como lo vemos en el siglo XX y en el siglo XXI. El hombre, la nota fundamental del humanismo cristiano es que el hombre se comprende a sí mismo en relación a la trascendencia, desde su apertura a la trascendencia. Esa apertura, ese diálogo del hombre con la trascendencia nos ayuda a comprender todas las demás dimensiones vitales del hombre en sociedad, en política, en historia, en religión, en filosofía, en la cultura, desde su apertura a la trascendencia. Ok, excelente. ¿Cuál es la importancia en el momento histórico que vivimos en un país como por ejemplo Cuba del humanismo cristiano? ¿Qué pudiera aportar el humanismo cristiano a la sociedad cubana, tan sufrida, tan reprimida, tan calamitosamente sometida? Exacto. Tú lo has dicho bien, amigo Rafael. Cuba está devastada. Eso es un hecho. Cuba está devastada en todas las dimensiones sociales, en todas las dimensiones de la vida. Y lo más triste y lo más lamentable es el daño antropológico, el daño en el ser humano. Han sido más de 6 décadas de imposición de un sistema político, de una ideología atea, aunque su discurso ha intentado atenuarse en algunos aspectos, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y el daño en la sociedad cubana es extraordinario. Para reconstruir a Cuba hay que reconstruir a la persona humana. Para reconstruir a Cuba hay que reconstruir al hombre. Y el humanismo cristiano tiene la hermosa noticia para Cuba de que no es algo extraño para el cubano. La palabra, en principio, la palabra humanismo, al cubano le suena como algo muy, muy íntimo, muy profundamente vinculado a nuestra historia. Nos gusta que nos identifiquen como humanistas la mayoría de los pensadores cubanos y demás. Y la realidad es que las raíces más inminentes de la cultura cubana son profundamente humanistas. Y la primera persona que nos enseñó a los cubanos a pensar como cubanos, que se considera como el padre de la nacionalidad cubana, es un sacerdote católico, de una riqueza de pensamiento extraordinaria que también se abrió a la ciencia y a la filosofía y tuvo un compromiso político profundo con la historia de Cuba y con la realidad cubana, que es el padre Félix Varela. Y a partir del padre Félix Varela, su influencia ha sido tremenda y ha sido decisiva en la conformación del pensamiento nacional de la nacionalidad cubana. Y siguiendo su línea de pensamiento, existe una influencia grande en otros pensadores como José Aloy Caballero, como José Martí y como otros grandes hombres y mujeres de la historia de Cuba. Por tanto, el humanismo cristiano no es algo ajeno a Cuba, es algo que de alguna manera siempre está vinculado con lo mejor de nuestra raíz. Excelente. Del padre Félix Varela, definitivamente la influencia no ha sido solamente en Cuba, también en la iglesia hispana de los Estados Unidos hay una gran influencia del padre Varela, especialmente en el exilio cubano en el sur de la Florida y en otras grandes ciudades como Nueva York y New Jersey. Hay
un reconocimiento a este gran hombre, a este gran pensador, a este gran sacerdote, a este inminente hijo de Cuba. Jorge, ¿cómo ves desde la isla la crisis que vive la iglesia? Sabemos que la iglesia en Cuba es muy perseguida, ha sido históricamente desde la instauración de la dictadura castrista muy reprimida y muy sometida como el resto de la población. Pero en la actualidad, ¿cómo ves la iglesia en Cuba y cómo ves la iglesia a nivel universal? Rafael, es una pregunta compleja. Sí. En Cuba, ciertamente muchos espacios de la iglesia han sido eliminados. Desde el año 59 se intervinieron los colegios, todos los medios de comunicación se convirtieron en una herramienta del Partido Comunista. Los ámbitos normales de influencia de la iglesia a nivel social fueron eliminados. Fue eliminado cualquier tipo de partido político de inspiración cristiana, de tal manera que José Ignacio Rasco, que fue fundador de la democracia cristiana, al final tuvo que exiliarse. Y son realidades que han pesado con fuerza en la historia de Cuba. De hecho, se estableció una campaña de ateísmo militante a través de la educación, a través de todos los medios de información, y eso ha tenido una influencia horrible en Cuba, porque Cuba es un país con una raíz cristiana ampliamente conocida. Y algo tan lindo como la Navidad, un tiempo en Cuba que llegó a prohibirse, y fiestas relacionadas con los santos y demás, todos esos espacios de influencia, todas esas maneras de influencia de la iglesia a nivel social se vieron fuertemente limitadas. La buena noticia es que la iglesia, a pesar de todo, permaneció aún con toda la persecución, aún con todos los espacios limitados, aún con toda la presión que se ejercía sobre los laicos, aún con toda la represión, la Iglesia Católica permaneció y aún permanece. Ciertamente, muchas personas esperan más de la Iglesia y quieren más compromiso de parte de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia ha hecho lo posible. Hay veces que nos gustaría que hubiese hecho más, pero creo que su presencia en medio del pueblo, yo creo que su mensaje en medio del pueblo ha seguido estable, y la voz de los obispos, hay una larga historia de pronunciamiento de los obispos. Hay un mensaje particularmente que tuvo una gran trascendencia, que se llama El amor todo lo espera. Los católicos cubanos recordamos el impacto profundo de ese mensaje en la sociedad cubana de su momento, y es algo que le agradecemos profundamente a nuestros obispos. Pero además de eso, han habido sacerdotes, han habido religiosas, han habido laicos con un compromiso con la realidad cubana, con un compromiso con la iglesia y con el pueblo, un compromiso muy arraigado en el evangelio y muy arraigado en la realidad que sufre el pueblo cubano, y con sus luces y sombras la iglesia ha permanecido. Con luces y sombras la iglesia ha estado, y con luces y sombras pienso que la iglesia sigue siendo una señal de esperanza en medio de la sociedad cubana. Sí. Jorge, volviendo al humanismo cristiano, ¿cuáles son los principios fundamentales que plantea el humanismo cristiano, específicamente el de Maritain? Volvemos al tema del hombre cuando se abre a la trascendencia. Hay una frase hermosa de Maritain que dice que el hombre, para entrar en contexto, hay una frase de Aristóteles que dice que el hombre es un animal
político. Ujú. En contexto político, en el sentido de Aristóteles, es algo mucho más rico que político en lo que entendemos ahora. Ahora, Ser político en el sentido de Aristóteles significa esa capacidad del hombre de que la naturaleza funciona con unas leyes y el hombre descubre que tiene que darse a sí mismo unas leyes para gobernarse así, que son diferentes a las leyes que funcionan en la naturaleza. ¿Sí? La política como algo, como una afirmación del humano frente, no quizás opuesto, pero sí frente a la naturaleza. Entonces Maritain lo dice de otra manera que me gusta mucho. El hombre es un animal que se nutre, que se alimenta de trascendentales. ujú, Es un hermoso concepto que habla de nuestras dos realidades, de nuestra realidad como seres biológicos, con toda nuestra carga de limitaciones, de pobreza, pero que aún siendo así, somos capaces de abrirnos a la trascendencia. Por tanto, esa primera nota es esencial. El hombre, a pesar de su limitación humana, a pesar de su ser biológico, con toda su pobreza y su miseria, es capaz de tener, estamos dotados de un espíritu que es capaz de lo trascendente, que es capaz de abrirse a lo eterno, que tiene sed de eternidad. Eso es una primera realidad. Hay otra nota esencial en el humanismo cristiano que también está muy presente en la obra de Maritain. De hecho, hay varios libros de él sobre ese tema, que es el hecho de que somos personas, que somos personas. El concepto de persona es una de las ideas, de los conceptos más ricos que le ha dado el cristianismo a Occidente y a la civilización tal cual la conocemos. El concepto de persona surgió en los debates cristológicos del siglo IV y ha tenido una trascendencia tal que ha permanecido. Todas nuestras ideas de las leyes, de la dignidad, de la justicia, de la democracia, de la libertad, se sustentan de una u otra manera en el concepto de persona y el concepto de la dignidad humana profundamente vinculada a personas y que además tiene raíces eminentemente cristianas. Por tanto, es muy importante comprender, tenía razón, que la persona es un pilar esencial en toda la construcción del humanismo cristiano. El humanismo cristiano busca afirmar nuestra dignidad, rescatar nuestra dignidad y elevar nuestra dignidad de cara a la trascendencia como personas humanas. La visión o la pregunta que se me viene, que se estará haciendo y se hará cualquiera de nuestros oyentes, es la siguiente. ¿Qué puede proporcionarme, qué me puede dar el humanismo cristiano en vista a mi salvación? O sea, ¿cómo puede cooperar o colaborar la visión del humanismo cristiano en el plan de salvación de Dios y en todo lo que yo deseo hacer y obtener para alcanzar la vida eterna? Perfecto. Hablando de Santo Tomás y de Maritain nuevamente, Maritain no tiene una filosofía propia. Él lo que hace es seguir la línea de Santo Tomás Aquino, como hablamos hace un momento, y tratar de acercar a Santo Tomás Aquino al siglo XX. Pero para eso es importante recordar quién fue Santo Tomás Aquino. Santo Tomás Aquino fue el filósofo y el teólogo más importante que tuvo la historia de la Iglesia, capaz de armonizar la fe y el pensamiento, la fe y la inteligencia, que más avanzó en el sentido de la inteligibilidad de la fe. Eso es muy importante para el cristianismo, porque es un mensaje importante que el cristiano tiene que darle al mundo en la actualidad. La fe no es irracional. La fe no se opone a la razón. De hecho, somos cristianos y somos capaces de tener fe precisamente porque somos racionales y únicamente porque somos racionales. Si no fuéramos racionales, no pudiéramos tener fe. La fe se ancla
en la razón humana. La fe necesita y precisa del ejercicio de la razón. Estamos en un siglo donde existe una gran confusión. Hay una frase de Maritain que a mí me gusta mucho, donde él afirma que el principal problema de la sociedad moderna es un mal de la inteligencia y que ha llegado a afectar a las raíces más profundas de la inteligencia. El humanismo cristiano tiene ese gran mensaje o esa gran posibilidad de ayudar a los cristianos modernos, a cristianos de nuestros días, a cristianos del siglo XXI, a ubicarse en el mundo actual. Necesitamos construir la razón, construir la inteligencia desde la fe, con la ayuda de la fe, para ubicarnos y comprender el mundo actual. El mundo no puede ser salvado si no se le comprende. El ser humano no puede ser salvado si no se le comprende. Toda la antropología cristiana se basa en la encarnación del Verbo. Toda la antropología cristiana se basa en una manera de comprender al ser humano desde la dinámica de la salvación, desde la dinámica de la encarnación, de la cruz y de la resurrección. Toda esa dinámica se comprende desde la fe, pero se comprende desde la inteligencia y tiene mucho que decirle al hombre moderno, al cristiano moderno, a los cristianos y a las cristianas de nuestras comunidades. Nos ayuda a ubicarnos, a comprender el mundo, a comprender la ciencia, a comprender la cultura, a comprender el arte, porque si esas dimensiones de la política, los derechos humanos, si esas dimensiones no son comprendidas desde la fe, se mutila una parte importante del ser humano, se mutila una parte importante y una posibilidad de salvar a la sociedad moderna y a decir a la sociedad moderna, mira, tenemos una palabra de salvación, para todas estas realidades desde la fe. Porque la fe se abre al pensamiento, porque la fe se abre a la filosofía, porque la fe se enriquece y al mismo tiempo enriquece todas las dimensiones de la vida social y cultural del ser humano. Ahora, es triste ver una realidad como la que vivimos, donde hay un renacimiento de los regímenes dictatoriales que toman el poder por la vía democrática, pero para instaurarse y pretender quedarse eternamente en el poder. Y vemos países que, como Francia, acaba de aprobar un gran derecho, que ellos lo llaman humano, que el aborto hacerlo un derecho constitucional. Y vemos que Europa, la Unión Europea, aprueba esta propuesta para discutir y hacer llegar al resto de las comunidades y de los países europeos como un derecho constitucional el derecho a asesinar a los más inocentes e indefensos. También vemos una ideología campante, aunque movida por una minoría, pero que está pervirtiendo a una gran cantidad de niños y jóvenes, como es la ideología de género y todas esas perversidades que tienen un asidero solamente en la psique, pero que la razón está muy lejos de sustentar estas barbaridades. ¿Qué respuesta ve Jorge Núñez en el humanismo cristiano para enfrentar estas tristes y vergonzosas realidades del pensamiento humano? Bueno, vamos a comenzar por la parte de las dictaduras, porque tristemente me toca de cerca y a ti también, que eres venezolano. El humanismo cristiano debe comprender, el cristianismo también en el sentido general, que Dios nos quiere libres. Absolutamente. Y que el cristianismo, la libertad, no puede concebirse sin la verdad. De tal manera que el cristianismo siempre ha tomado distancia del liberalismo. El cristianismo no ve la libertad
como un absoluto, sino como un medio para alcanzar nuestra salvación. Pero la realidad es que Dios nos hizo libres. Cualquier intento de un gobierno por coartar la libertad del ser humano, cualquier gobierno que tiene intenciones tiránicas, siempre en la historia de la humanidad ha chocado de una manera u otra con la iglesia y ha chocado de una manera u otra con el cristianismo. Uno de los ejemplos más lamentables lo estamos mirando aquí en América Latina con el régimen dictatorial de Daniel Ortega, que ha tenido un enfrentamiento frontal con la Iglesia Católica. A los tiranos, la Iglesia siempre les incomoda. A los cristianos, a los tiranos, el cristianismo siempre les va a provocar conflictos, porque el cristianismo es la raíz de nuestra libertad. Y en el cristianismo está la raíz de nuestra dignidad. De tal manera que un sistema político como el cubano, por ejemplo, eliminó la formación cívica, eliminó la educación cívica durante muchísimos años, durante décadas, y después la trajo de una manera totalmente deformada. Pero en esa educación anteriormente se nos enseñaba esas ideas esenciales de lo que es la dignidad, que es un pilar. Ahí en la historia de Cuba, perdóname si me digrego un poco, pero José Martí tiene una frase que de una vez extraordinaria, que él dice que él desea una república donde se pueda crear el culto a la dignidad plena del hombre. Es bellísimo que consagre un sistema político que consagre la dignidad plena del hombre. Obviamente, eso ha sido una asignatura pendiente en la historia de Cuba en estos últimos 65 años, y es penoso ver que todos estos regímenes dictatoriales les molesta la idea de la dignidad y tratan de descartarla. El cristianismo cuando afirma la dignidad de la persona humana, dice que el hombre alcanza su plenitud en la trascendencia, alcanza su plenitud en Dios. Los sistemas totalitarios tratan de absorber para sí todas las aspiraciones humanas. Es lo que hemos sufrido en Cuba. Y tratan de monopolizar todas las aspiraciones humanas y toda la libertad humana y toda la conciencia del ser humano. Y los cristianos, por tanto, nuestro gran deber, nuestra gran obligación moral en estos momentos es afirmar la dignidad humana frente a cualquier esfuerzo político que pretenda humillar, que pretenda ensuciar, limitar, empobrecer esa dignidad humana que se basa en el hecho de que el ser humano, la persona humana está creada a imagen y semejanza de Dios. Toda nuestra riqueza como persona, toda nuestra dignidad como persona se enraiza en el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Estas ideologías que has estado mencionando tratan de cortar primero con una cultura cristiana de siglos. Trata de romper con una tradición de cristianismo que ha beneficiado y que ha, no más que beneficiado, que ha configurado la civilización tal cual la conocemos, que le ha dado los matices más ricos y las raíces más humanas y más bellas en la cultura y en todas las ramas a la civilización tal cual la conocemos. Tristemente, estos países europeos con todo su desarrollo y muchos países de América Latina donde también la ideología de género y otras formas ideológicas están haciendo mella, tratan de cortar con esa tradición cristiana, tratan de desconocer las raíces cristianas, profundamente cristianas, de la civilización occidental.
Es nuestro deber en esa batalla cultural, que hay muchas personas de la iglesia que ya hablan en esos términos, en esa batalla cultural de mostrar la historia tal cual fue, demostrar que en el cristianismo está lo mejor de nuestra civilización en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos de la cultura y del pensamiento. Tristemente, estas ideologías no solamente buscan desconocer las raíces cristianas, sino también nacen de una antropología errónea, nacen de unos conceptos sobre el hombre que están totalmente equivocados. Tratan de romper con los datos de la biología, con los datos de la ciencia, con los cuales la Iglesia nunca ha tenido ningún tipo de conflicto, esencialmente, solamente de manera accidental, pero esencialmente la Iglesia nunca ha tenido un conflicto vital, profundo contra la ciencia. Muy al contrario, la Iglesia ha promovido mucho la ciencia. Y el cristianismo nace de reconociendo que somos una realidad única. Las ideologías tratan de desarmar el hombre, de desarticular al hombre para crear un discurso que permita justificar algo como los transgéneros, la transexualidad y, tristemente, el aborto. Un derecho que es absurdo porque está violando el derecho a la vida de una persona humana que está en formación en el lugar donde supuestamente debería sentirse más seguro. Así es, Jorge, el tiempo se nos agota, me queda 1 minuto y medio y me gustaría un mensaje de esperanza para nuestros oyentes. Bueno, es difícil 1 minuto. Rafael, la civilización y la sociedad moderna pueden salvarse. Yo particularmente soy un hombre de esperanza, inclusive en un clima tan opresivo como este que estamos sufriendo en Cuba. Yo sí creo en la esperanza. Yo sí creo que podemos lograr salvar lo mejor de nuestras sociedades en la medida que seamos capaces de abrirnos a lo más legítimo, a lo más auténtico de las raíces cristianas de nuestras sociedades, de nuestras naciones latinas, de nuestros países. Yo pienso que debemos y necesitamos estimular el diálogo de la fe con el pensamiento, el diálogo de la fe con la filosofía, con la ciencia. Hay mucho que hacer, hay un terreno muy fértil para los cristianos en ese ámbito. Y creo que el desafío está ahí, creo que el desafío está lanzado, depende de nosotros lanzarnos y dar lo mejor de nosotros por las sociedades que lo están necesitando. Excelente. Pues nada, Jorge, no me resta sino agradecerte tu cercanía, tu disposición y el que haya aceptado esta invitación. A ustedes, nuestros seguidores, hermanos y amigos, que la paz, el amor y la gracia de Jesús resucitado les acompañe siempre. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, hablando hoy con Jorge Núñez desde la isla de Cuba sobre el humanismo cristiano. Jorge, nuevamente, gracias por decir sí. Gracias, Rafael. Gracias por darme la oportunidad. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres